El texto proporcionado resume los cambios dramáticos en Valle Salvaje tras la muerte devastadora de don Hernando de Guzmán. La narrativa destaca cómo una sola carta, pensada como una confesión del hecho de muerte, funciona como un catalizador para la destrucción y la liberación potencial. Leonardo, ahora empoderado con la verdad sobre su falso compromiso y el pasado de la duquesa, enfrenta una encrucijada moral entre la felicidad personal con Bárbara y el dilema ético de exponer la trágica historia de Irene. Simultáneamente, el panorama político se fractura a medida que los crímenes de la familia Gálvez de Aguirre salen a la luz dentro de los documentos secretos. La trama se complica cuando Irene, alimentada por los celos tras presenciar la traición de Leonardo, se prepara para contraatacar, mientras que Mercedes de la Vega se posiciona para explotar el caos resultante. Este episodio sirve como un punto de inflexión donde el peso del pasado amenaza con aplastar las esperanzas del futuro. Los personajes ya no son meros peones de un patriarca vivo, sino que ahora están obsesionados por su influencia persistente desde más allá de la tumba. El último acto de manipulación de don Hernando, disfrazado de una petición de perdón, asegura que su legado de control continúe a través de los secretos explosivos que dejó atrás. Mientras Leonardo se prepara para confrontar a José Luis y Bárbara se prepara para las consecuencias de su elección, el valle sigue siendo un lugar donde los muertos ejercen un poder mucho más aterrador que los vivos. Cada alianza es frágil, cada secreto es un arma, y la confrontación inminente promete dejar la jerarquía social de Valle Salvaje en ruinas. El escenario está listo para un clímax donde la verdad triunfará. La atmósfera en las tierras de Valle Salvaje ha cambiado para siempre con una noticia que ha sacudido los cimientos de la nobleza local. Don Hernando de Guzmán ha muerto. Este hombre, cuya sola presencia imponía respeto y temor en cada salón, ha exhalado su último suspiro, pero no lo ha hecho en un silencio absoluto. Hasta su último aliento, don Hernando guardó con celo un secreto que amenazaba con llevarse a la tumba, una verdad que decidió ocultar del mundo hasta que la proximidad de la muerte le obligó a enfrentarse a su propia conciencia y al juicio de la historia. Fue justo antes de cerrar los ojos para siempre cuando este patriarca decidió revelar una información que cambiaría el curso de las vidas de Leonardo y Bárbara, dejando tras de sí una carta que contiene el poder de redimir o condenar. La pregunta que hoy resuena en cada rincón del valle es inevitable. ¿Por qué decidió hablar ahora? Tras años de un silencio sepulcral, ¿qué verdad tan terrible y devastadora necesitaba salir a la luz precisamente en este momento crítico? No se trataba de una confesión trivial. Era una revelación que don Hernando había preferido enterrar en lo más profundo de su ser, deseando incluso morir antes de que esas palabras vieran la luz del día y alteraran el equilibrio que él mismo creó. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y ese último detalle, ese giro final que nadie esperaba, se ha convertido en el peso más grande y denso de todos para quienes quedan atrás. Para comprender la verdadera magnitud de este suceso, es fundamental entender quién era realmente don Hernando de Guzmán y por qué su partida no es simplemente la pérdida de un anciano más. Su fallecimiento no es la desaparición de un patriarca común. Su ausencia deja un vacío en una estructura de poder que él mismo ayudó a construir y manipular con una precisión quirúrgica a lo largo de los años. Don Hernando no era, bajo ninguna circunstancia, un personaje secundario en este intrincado drama social que envuelve a Valle Salvaje. Él era, sin lugar a dudas, la pieza más peligrosa del tablero político y social, un hombre capaz de mover hilos invisibles para asegurar la preeminencia de su linaje y su nombre sobre cualquier otra consideración humana o moral. Su poder emanaba de una capacidad de manipulación sin precedentes, una influencia social que utilizaba como un arma para moldear los destinos de quienes le rodeaban. Este hombre fue el responsable directo de algunas de las escenas más desgarradoras y devastadoras que se han presenciado en la serie de eventos del Valle, actuando siempre bajo la premisa de que el sacrificio de otros
era necesario para el bien mayor de su familia. Con su muerte, se abre un capítulo de absoluta incertidumbre, donde los secretos que protegía con tanto fervor comienzan a filtrarse a través de esa carta misteriosa que dejó escondida. Leonardo, su único heredero, se encuentra ahora frente a un legado manchado por las ambiciones de un padre que veía el amor como un concepto irrelevante frente al peso de las tierras y el dinero. La carta no es solo un trozo de papel, es una bomba de tiempo que don Hernando dejó preparada antes de marcharse, asegurándose de que su voluntad siguiera ejerciendo una presión asfixiante incluso desde el más allá. El patriarca ha desaparecido, pero su sombra se proyecta sobre el futuro de los protagonistas con una fuerza incontrolable. Don Hernando de Guzmán no era un patriarca cualquiera, era, sin lugar a dudas, la pieza más peligrosa del tablero político y social de Valle Salvaje. Su capacidad para manipular las vidas de los demás y controlar destinos alcanzó su punto máximo en un evento que los habitantes del valle jamás podrán borrar de su memoria. Aquel baile donde la esperanza se transformó en una devastadora tragedia por su intervención directa. En esa fiesta, Bárbara Salcedo, la hermana de la protagonista Adriana, se sentía radiante y convencida de haber encontrado finalmente el amor verdadero en los brazos de Leonardo. Sin embargo, fue precisamente don Hernando quien decidió destruir toda esa felicidad en un solo instante ante la mirada de toda la nobleza reunida. Al levantarse frente a los presentes, el patriarca anunció públicamente el compromiso matrimonial entre su hijo Leonardo e Irene Gálvez de Aguirre, la hija del duque. En ese preciso momento, mientras las palabras de don Hernando resonaban con fuerza en el salón, Bárbara sintió cómo su mundo se derrumbaba por completo. Creyó, con el corazón destrozado, que había sido traicionada y que Leonardo la había estado utilizando todo este tiempo, pensando que su amor no había significado nada en absoluto. Lo que vino después fue todavía peor. Bárbara, superada por el dolor, huyó de la fiesta y fue encontrada poco después al borde de la muerte. Esa joven llena de pasión casi pierde su existencia por culpa de una mentira orquestada por la mano implacable del viejo Guzmán. Cuando finalmente despertó de aquella terrible noche, Bárbara tomó una decisión desesperada para protegerse del dolor que la atormentaba: fingir amnesia. Actuó como si no recordara nada de lo sucedido y como si Leonardo no significara nada para ella, todo con el fin de alejarse de un hombre que creía que la había traicionado de la manera más cruel imaginable. Pero aquí es donde surge el giro que pocos esperaban. Ahora sabemos que Leonardo e Irene nunca llegaron a casarse durante aquel viaje forzoso impuesto por el patriarca. La supuesta boda fue una farsa absoluta, una mentira más en el extenso catálogo de manipulaciones de este hombre despiadado. Al salir esta verdad a la luz y descubrir que Leonardo seguía siendo un hombre libre, todo cambió para Bárbara y para la posibilidad de una segunda oportunidad en su amor. El apasionado beso que compartieron en el capítulo 310 fue la confirmación definitiva de que los sentimientos entre ellos siguen ardiendo como una llama que se niega a extinguirse. No obstante, ese beso también representó una traición hacia Irene, quien creía tener una oportunidad real, y hacia la amistad que alguna vez existió entre estas dos mujeres. Don Hernando siempre fue un hombre que controlaba reputaciones y alianzas como si fueran piezas de ajedrez, utilizando a su propio hijo como moneda de cambio en sus oscuros juegos de poder. Para él, el amor era un concepto totalmente irrelevante, pues lo único que importaba era el linaje, el apellido, las tierras y el dinero. Leonardo era solo el instrumento perfecto para asegurar que el nombre de los Guzmán siguiera brillando en los círculos más altos. Pero el patriarca cometió un error fatal al subestimar el poder del amor verdadero y ahora, incluso desde la tumba, está a punto de cambiarlo todo con una simple carta. La noticia del estado crítico de don Hernando llegó de forma repentina, como un rayo en medio de una tormenta que amenazaba con desatar el caos en Valle Salvaje. Fue don Sebastián,
el sirviente más leal de la familia de Guzmán, quien apareció en el valle portando una misiva urgente que heló la sangre de todos los presentes. El patriarca, un hombre que durante décadas se mostró invencible y cuya voluntad de hierro había doblegado a tantos, se encontraba ahora en su lecho de muerte, agonizando mientras su tiempo se agotaba a una velocidad alarmante. Leonardo recibió este golpe emocional mientras se encontraba en la casa grande, rodeado por los miembros de la familia Gálvez de Aguirre. En ese momento de tensión, Rafael y José Luis se acercaron para darle su adiós, plenamente conscientes de que este viaje representaba, muy probablemente, el último encuentro entre padre e hijo. En medio de este ambiente cargado de pesar, ocurrió un suceso que rompió el corazón de los espectadores. Irene se acercó a Leonardo con ojos suplicantes, ofreciéndose a acompañarlo en su penoso trayecto hacia la corte. Con voz temblorosa, le rogó que la dejara estar a su lado en un momento tan difícil. Sin embargo, la respuesta de Leonardo fue tajante. Con una mirada que expresaba mucho más que 1000 palabras, le negó su compañía de manera rotunda. «Esto es algo que debo hacer solo», respondió, dejando claro con su negativa que sus sentimientos hacia Irene eran, en el mejor de los casos, tibios o simplemente inexistentes. Esta decisión de enfrentar la muerte de su padre sin la mujer que supuestamente debería ser su prometida evidenció la profunda brecha emocional que los separaba. Antes de partir definitivamente, Leonardo protagonizó una búsqueda desesperada motivada por el amor. Recorrió cada rincón de la casa pequeña, intentando encontrar a Bárbara Salcedo, preguntando a los criados y mirando en cada refugio donde ella solía esconderse. Su corazón le exigía verla una última vez para despedirse y decirle que, a pesar de todas las circunstancias imposibles y las mentiras que los rodeaban, ella seguía siendo el centro absoluto de su universo. No obstante, el destino le fue esquivo. Por caprichos de la suerte o por una decisión propia de la joven, Bárbara no se encontraba allí. Así, Leonardo se vio obligado a partir hacia la corte con el alma destrozada, cabalgando hacia un encuentro con la muerte sin haber podido mirar a los ojos de la mujer que amaba ni pronunciar una palabra de adiós. El impacto de su partida no tardó en sentirse en el valle, desatando una serie de malentendidos emocionales. Cuando Bárbara finalmente regresó y se enteró por boca de Pepa sobre la gravedad de la enfermedad de don Hernando y la marcha precipitada de Leonardo, un profundo sentimiento de abandono la invadió una vez más. El fantasma del compromiso matrimonial impuesto por el patriarca volvió a atormentarla con fuerza, recordándole la posibilidad de que ella nunca fuera suficiente y de que Leonardo siempre elegiría a su familia y su deber por encima de su amor. Mientras tanto, Irene interpretó la partida de Leonardo de una manera completamente distinta. Para ella, esta ausencia y la confusión emocional del luto representaban una oportunidad para encontrar un resquicio en su corazón. A pesar de los constantes rechazos, seguía aferrándose a una esperanza que era más una ilusión que una realidad tangible, creyendo que podría demostrarle que ella era la mujer que su padre siempre deseó para él. Por otro lado, el viaje de Leonardo hacia la corte fue una experiencia angustiosa, marcada por la incertidumbre constante. Cada minuto que pasaba en el trayecto era un tiempo de duda, preguntándose si lograría llegar a tiempo para ver a su progenitor una última vez antes de que la muerte se lo arrebatara. Al cruzar las puertas de la mansión de Guzmán y ser conducido a la habitación donde don Hernando agonizaba, lo que encontró fue una escena fúnebre que quedaría grabada en su memoria para siempre. El cuarto se encontraba sumido en penumbras, iluminado apenas por el resplandor vacilante de las velas que proyectaban sombras largas sobre las paredes. El aire estaba viciado por el olor a enfermedad, mezclado con las hierbas medicinales que el galeno había preparado en un postrer intento por aliviar el sufrimiento del patriarca. En el centro de aquella estancia, en una cama que alguna vez simbolizó su inmenso poder, yacía un hombre reducido a una sombra de lo que fue,
listo para revelar los secretos que ocultó hasta su último suspiro. Al cruzar el umbral de la habitación, Leonardo se encontró con una imagen que jamás podría borrar de su mente. Don Hernando de Guzmán, el hombre que una vez fue el símbolo absoluto del poder y la autoridad, yacía en una cama enorme, reducido ahora a una sombra pálida y frágil. Su piel, antes curtida por las jornadas de caza, mostraba ahora un tono pálido como la cera, y sus ojos, siempre astutos y calculadores, se veían hundidos y apagados. Don Sebastián permanecía en un rincón con el rostro marcado por la preocupación, mientras un criado y el galeno aguardaban cerca, listos para intervenir en los últimos momentos del patriarca. A pesar de su evidente debilidad física, don Hernando conservaba una lucidez sorprendente que utilizó para fijar su mirada en su hijo en cuanto éste se acercó a su lecho. Con un esfuerzo titánico y una voz ronca que apenas era un susurro, el anciano pronunció una palabra que Leonardo nunca esperó escuchar de sus labios: arrepentimiento. Hernando confesó que había cosas que debió decir hace mucho tiempo, pero que su orgullo se lo había impedido. Ante la insistencia de Leonardo para que descansara, el patriarca se negó rotundamente, asegurando que la muerte lo estaba rondando y que no podía marcharse sin confesar sus pecados y revelar la verdad sobre lo ocurrido en Valle Salvaje. Sus palabras, cargadas de una sinceridad tardía, comenzaron a desentrañar la red de mentiras que habían arruinado la felicidad de su propio hijo. Don Hernando admitió que el anuncio del compromiso matrimonial durante aquel baile no fue un acto de amor ni una preocupación por el futuro familiar, sino una auténtica arma política. Explicó que nunca se trató de la felicidad de Leonardo, sino de asegurar que el nombre de los Guzmán mantuviera su estatus en los círculos más altos de la nobleza mediante alianzas estratégicas. Con desprecio incluso en su estado moribundo, mencionó a José Luis Gálvez de Aguirre, revelando que el duque le debía favores impagables. Hernando le había prestado dinero, lo había protegido de escándalos y había salvado su apellido en innumerables ocasiones. Al ver que Irene estaba sola y sin pretendientes dignos, el patriarca vio la oportunidad perfecta para unir las familias y así obtener el control total sobre las tierras y las decisiones de Valle Salvaje. Horrorizado, Leonardo comprendió que su padre lo había vendido por poder político, sacrificando su vida y su amor por Bárbara. Don Hernando no negó la acusación, al contrario, afirmó que así es como funcionaba su mundo, mediante sacrificios personales en aras de lo que él consideraba el bien mayor y la preservación de imperios. Sin embargo, la furia de Leonardo estalló al recordarle que esa ambición casi le cuesta la vida a la mujer que amaba. Fue en ese instante cuando el rostro del patriarca se transformó y por primera vez en su vida, Leonardo vio lágrimas en los ojos de su padre. Era el llanto de un hombre que finalmente se enfrentaba a las consecuencias devastadoras de sus acciones. Con su último aliento de fuerza, le indicó que en su escritorio, en un cajón bajo llave, se encontraba una carta escrita semanas atrás que contenía todo lo necesario para liberarlo de las cadenas que él mismo le había impuesto. Con un esfuerzo que parecía trascender sus limitadas fuerzas físicas, don Hernando señaló un pequeño cofre de madera que reposaba en la mesita de noche. Leonardo, con las manos visiblemente temblorosas, tomó el objeto y lo abrió, encontrando en su interior un sobre sellado con el blasón de la familia de Guzmán, donde su nombre aparecía escrito con una caligrafía inconfundible, aunque vacilante. El patriarca, con una autoridad que no le abandonó ni en su agonía, le ordenó que no leyera la misiva en ese instante, sino que esperara a que él ya no estuviera presente para poder procesar la verdad sobre Irene y Bárbara. Antes de que el silencio definitivo se apoderara de la habitación, Hernando le arrancó una promesa sagrada a su hijo: que buscara la felicidad por encima de todo, que eligiera el amor sobre el poder y que no cometiera los mismos errores que marcaron su propia existencia. Con el nombre de su difunta esposa en los labios y un susurro final hacia Tete,
el hombre que había controlado los hilos de Valle Salvaje exhaló su último aliento. La atmósfera tras su partida se volvió densa y absoluta, mientras Leonardo observaba el rostro de su padre, ahora despojado de la ambición y la crueldad que lo habían definido en vida. Fue entonces cuando don Sebastián, el fiel servidor que había presenciado décadas de manipulaciones familiares, dio un paso al frente para ofrecer consuelo y una revelación adicional. Le informó a Leonardo que la carta no era el único rastro de secretos. Existían otros documentos y registros meticulosos guardados en una caja fuerte oculta en el estudio de la mansión. Según el sirviente, su padre llevaba un registro de deudas impagadas y favores que le otorgaban ventaja sobre sus enemigos. La caja fuerte se encontraba situada detrás del retrato de su madre y la combinación no era otra que la fecha de nacimiento de Leonardo, un detalle que, según Sebastián, demostraba que el hijo siempre fue el centro de la obsesión y el amor paternal, aunque fuera de una manera dañina. Este descubrimiento colocó a Leonardo en una posición de poder sin precedentes, pero cargada de una responsabilidad agonizante. Al romper finalmente el sello y comenzar la lectura, las palabras de don Hernando cayeron como cuchillos sobre su alma. La carta confesaba que el viaje forzado con Irene nunca tuvo como propósito real un matrimonio legítimo. Hernando sabía que ningún sacerdote oficiaría una ceremonia sin un consentimiento pleno que Leonardo nunca daría de corazón. El anuncio del compromiso en aquel baile fue simplemente una táctica de presión diseñada para forzarlo a aceptar lo que parecía inevitable, una farsa que fracasó debido a la inmensa fuerza del amor que Leonardo sentía por Bárbara Salcedo. Aunque ahora Leonardo era técnicamente libre para amar a quien quisiera y tomar sus propias decisiones, esa libertad venía acompañada de un precio amargo. Se encontraba ante el peso de un legado manchado de traición y la necesidad de decidir qué hacer con las verdades explosivas que ahora tenía entre las manos. Mientras ordenaba a don Sebastián que preparara el funeral con todos los honores correspondientes a la posición de su padre, Leonardo dejó claro que, una vez terminadas las honras fúnebres, ambos abrirían esa caja fuerte para descubrir exactamente qué más había estado ocultando el patriarca. El hombre que había sido su carcelero durante 25 años finalmente se había ido, pero sus secretos seguían siendo una bomba de tiempo lista para estallar en el corazón de Valle Salvaje. Leonardo continuó leyendo la carta en la soledad del estudio, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones ante la magnitud de lo que estaba descubriendo en cada párrafo. Don Hernando había guardado una última revelación, la más oscura y peligrosa de todas, referida directamente a la familia Gálvez de Aguirre. Según el relato del patriarca, José Luis siempre supo que su hija Irene no era una candidata deseable para el matrimonio, debido a un secreto que destruiría la reputación de su linaje para siempre si se hiciera público. El horror se materializó en palabras cuando Leonardo leyó que Irene había estado embarazada de Gaspar tiempo atrás. Pero el vínculo era aún más perverso de lo imaginable. Gaspar era en realidad el hijo ilegítimo que José Luis había tenido con Victoria, lo que significaba que Irene esperaba un hijo de su propio medio hermano. La reacción del duque ante este escándalo de incesto fue, según la misiva, absolutamente imperdonable y carente de cualquier rastro de humanidad. Para proteger el apellido Gálvez de Aguirre de la vergüenza eterna y el escándalo social, José Luis envenenó a su propia hija con el fin de provocarle un aborto. Leonardo apenas podía dar crédito a lo que leía. El hombre con el que su padre había intentado emparentarlo con tanta insistencia era un monstruo capaz de atentar contra la vida de su propia descendencia para salvar las apariencias y el estatus. Irene, por su parte, había cargado con el trauma indecible de esa pérdida durante años, sin sospechar jamás que fue su propio padre quien le arrebató a su hijo de la manera más cruel y calculadora imaginable. Leonardo tuvo que soltar los papeles por un momento, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor mientras intentaba procesar semejante nivel de crueldad.
La carta continuaba explicando que don Hernando no incluía esta información simplemente para que su hijo la usara como un arma arrojadiza, sino para que comprendiera la clase de villanos con los que estaba tratando de mezclar la sangre de los Guzmán. Para el patriarca moribundo, Irene, aunque fuera técnicamente inocente de los crímenes de su padre, estaba irremediablemente manchada por la herencia corrupta y el linaje de donde provenía. La ironía de estas tardías lecciones de moralidad no pasó desapercibida para el joven heredero. Su padre, el mismo hombre que había manipulado destinos y destruido la felicidad de Bárbara Salcedo mediante engaños, ahora pretendía erigirse como un juez de la decencia familiar. Sin embargo, la sección final de la misiva contenía el último deseo real de don Hernando, que Leonardo buscara a Bárbara, le contara la verdad y le pidiera perdón en su nombre por todo el sufrimiento causado por sus intrigas. El viejo Guzmán admitía finalmente que Bárbara era un ser puro y bueno, representando todo lo que Irene nunca podría llegar a ser, e instaba a su hijo a elegir el amor verdadero por encima del poder político. La carta terminaba con una firma temblorosa, fechada apenas 3 días antes de su fallecimiento, revelando que en sus últimos momentos el patriarca decidió otorgarle a su hijo el instrumento de su propia liberación. Leonardo se quedó allí, consciente de que ahora poseía una bomba de tiempo capaz de destruir a José Luis, pero que también pondría en riesgo la estabilidad emocional de una Irene inocente. Leonardo decidió que no podía esperar un segundo más en la corte. A pesar de las protestas de don Sebastián sobre los preparativos del funeral, el joven heredero ordenó que su caballo estuviera listo de inmediato. Su prioridad absoluta no era enterrar al hombre que había controlado su vida durante 25 años, sino enmendar el daño causado a la mujer que amaba. Con la carta de su padre guardada como un tesoro y un arma al mismo tiempo, cabalgó sin descanso hacia Valle Salvaje, ignorando el cansancio y el hambre. Al llegar, no se dirigió a la casa grande para cumplir con los protocolos sociales ni buscó a Irene. Su destino era la casa pequeña, el lugar donde residía su única esperanza de felicidad. Matilde lo recibió con asombro, pero él no se detuvo ante formalidades y exigió ver a Bárbara de inmediato. Atravesó la estancia con determinación hasta que la encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra bajo la luz dorada del atardecer. Al escuchar su nombre, Bárbara se puso de pie y en ese cruce de miradas, todo el dolor acumulado por las mentiras del pasado pareció desvanecerse por un instante. Leonardo, sin preámbulos, le entregó el sobre con la confesión de don Hernando, instándola a leer las palabras que cambiarían su destino para siempre. Mientras ella recorría las líneas escritas con caligrafía temblorosa, su rostro reflejó una tempestad de emociones, incredulidad, horror ante los secretos de los Gálvez de Aguirre y finalmente un alivio inmenso al comprender que el compromiso con Irene siempre había sido una farsa orquestada. «Fui libre todo este tiempo», le explicó Leonardo, confirmando que nunca hubo un matrimonio real ni una boda legítima. Sin embargo, la conversación se tornó sombría al discutir el secreto sobre José Luis y el destino de Irene. Leonardo confesó que, aunque podía usar esa información para destruir al duque y exponerlo como el monstruo que era, tal acción también aniquilaría a Irene, quien era una víctima inocente de las atrocidades de su padre. Bárbara, demostrando su nobleza de espíritu, sugirió un camino intermedio: revelar solo la parte de la carta que lo liberaba del compromiso, manteniendo oculto el oscuro secreto sobre el aborto forzado para no causar más dolor innecesario a la joven. En medio de este torbellino de revelaciones, Bárbara necesitó una certeza final antes de entregarse por completo a este nuevo futuro. Le preguntó directamente si su amor era real o simplemente un acto de rebelión contra el legado de su padre. La respuesta de Leonardo fue una declaración apasionada. La había amado desde el primer momento, incluso cuando pensó que nunca podría tenerla,
y cuando el mundo entero conspiraba para separarlos. Prometió amarla hasta su último suspiro, sin importar los obstáculos que Valle Salvaje les pusiera por delante. Para sellar este juramento, la atrajo hacia sí y la besó con una intensidad que contenía meses de angustia y deseo reprimido. Ese beso no era solo una muestra de afecto, sino un pacto de guerra contra las sombras que habían intentado destruir su felicidad. Sin embargo, mientras los amantes se perdían en ese instante de redención, no se percataron de que unos ojos cargados de despecho los observaban desde la penumbra del jardín. Irene había llegado a la casa pequeña con un propósito muy distinto al que el destino le tenía reservado en ese atardecer fatídico. En sus manos portaba una carta de pésame para Leonardo, una misiva cuidadosamente redactada para ofrecerle su apoyo incondicional y recordarle, de manera sutil, el compromiso que supuestamente los unía ante los ojos de la nobleza. Sin embargo, al aproximarse al jardín, quedó paralizada por una visión que desgarró su alma. Oculta entre las sombras, presenció el beso apasionado entre Leonardo y Bárbara. Ver a su prometido entregándose a otra mujer con una devoción y un fuego que él nunca le había mostrado a ella, hizo que su mundo de ilusiones y fantasías se desvaneciera como humo entre sus dedos. En ese instante, la esperanza que había alimentado durante meses se transformó en una rabia tóxica y una desesperación absoluta. Irene se alejó en silencio, pero no para llorar su derrota, sino para fraguar una venganza que aseguraría que, si ella no podía ser feliz, nadie en Valle Salvaje lo sería. Su mente comenzó a arder con planes oscuros que la arrastrarían a ella y a los demás hacia un abismo de consecuencias impredecibles. Mientras tanto, en la casa grande, las sombras de la conspiración se alargaban con la misma intensidad que la noche. José Luis y Victoria, ignorantes del contenido de la carta de don Hernando, trazaban un plan para aprovechar el luto de Leonardo. El duque, temeroso de perder su respaldo financiero y su influencia política tras la muerte de su acreedor, pretendía manipular al heredero de Guzmán para que el matrimonio con Irene se concretara finalmente y así consolidar su poder sobre el valle. Victoria, siempre calculadora y movida por su propia supervivencia, aceptó jugar el juego de su marido a cambio de protección ante el posible escándalo de su bigamia, aunque la desconfianza entre ambos era más profunda que nunca. Ambos veían a Bárbara Salcedo como un simple obstáculo que debía ser eliminado o neutralizado para asegurar el control sobre la fortuna de los de Guzmán. En otro rincón del valle, Mercedes de la Vega también movía sus propias piezas con la precisión de un ajedrecista experimentado. Con la frialdad de un estratega, analizaba cómo la muerte de don Hernando alteraba el equilibrio de poder en la región. Para ella y para Dámaso, Leonardo se había convertido en la pieza más valiosa del tablero, el heredero de las deudas y secretos que podían destruir a José Luis definitivamente. Mercedes planeaba acercarse al joven a través de Bárbara, presentándose como una aliada en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hermana Pilara. Sabían que la carta de don Hernando era la llave para desmantelar la tiranía de los Gálvez de Aguirre y estaban decididos a obtener esa información a cualquier precio, utilizando a los amantes para sus propios fines políticos. La noche cayó sobre el valle cargada de promesas y peligros inminentes para todos sus habitantes. En la casa pequeña, los amantes permanecían juntos planeando un futuro libre de manipulaciones, sin sospechar que la carta de don Hernando no solo era un instrumento de libertad, sino también una bomba de tiempo. El secreto del aborto forzado de Irene y las deudas del duque eran verdades listas para estallar. La muerte del patriarca no había traído la paz, por el contrario, había dado inicio a un nuevo capítulo de traiciones, donde cada habitante de Valle Salvaje se preparaba para una guerra de la que nadie saldría ileso.